Agradecida por el espacio que nos permite hoy de poder conversar con mujeres líderes, tanto mujeres y hombres de la comarca Nové Buglé y sus autoridades tradicionales. Ha sido una experiencia muy enriquecedora que nos permite sobre todo conectarnos, poder dialogar entre mujeres, sobre todo en el marco de la gobernanza territorial y derechos humanos, con un enfoque de participación de las mujeres, que hoy se habla pues del género, de cómo podemos seguir aportando nuestras experiencias y aprender entre ambas para poder seguir resistiendo y luchando por los sueños que las mujeres sobre todo tienen, por alcanzar participación plena y efectiva de sus derechos, de cómo, en este caso, cómo trabajar mucho el emprendimiento desde la perspectiva tradicional de su pueblo. Entonces, esto ha sido muy importante porque nos permite seguir mejorando también nuestras expectativas y sobre todo cómo podemos tomarnos de la mano en solidaridad para poder lograr esas metas que queremos desde la visión de las mujeres. Este acercamiento que ustedes han hecho aquí hoy en la región de Trini, ¿qué se espera después de porque han planteado mucho de las lideresas que estaban presentes, que simplemente llega una capacitación y todo termina ahí? ¿Qué se espera después de esto, los planteamientos, los planes a futuro en caso enfocado a las mujeres? Lo que esperamos siempre como mujeres indígenas y escuchando los liderazgos de las mujeres Nové, es que simplemente no quede en un espacio de capacitación o de diálogo, sino que también se debe permitir llegar a las acciones pertinentes que corresponde en cada área, en cada región, en cada comunidad, para poder avanzar y acortar las brechas de las desigualdades en nuestras comunidades. La idea es aquí que este no es un trabajo solamente de las mujeres Nové o de las mujeres indígenas, sino que este es un trabajo que tiene que ir de la mano en alianzas estratégicas con la cooperación internacional, las instituciones de gobierno, y que permita sobre todo ese acercamiento y articulación para poder avanzar y garantizar los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas. Ya para finalizar, en honor al Mes Internacional de los Pueblos Indígenas, pues usted hoy está acá, puede enviar un mensaje final en su idioma oficial o en español, conmemorando el Mes Internacional de los Pueblos Indígenas. Sí, bueno, quiero saludarlo pues en la lengua en verá, Evaribía, Yavara, Buenara, que significa buenos días, hermanas y hermanas, gracias por la oportunidad, que sería Yabúa.